El autobús se detuvo con un suspiro metálico en la terminal de San Cristóbal de las Casas, levantando una nube de polvo que se mezcló con el aroma a pino y copal que Elena recordaba de su infancia. 15 años habían pasado desde que abandonó este pueblo enclavado en las montañas de Chiapas, y ahora, a los 38 años, regresaba con el corazón tan fragmentado como su matrimonio recién terminado. «Elena, ¿verdad que eres tú?». La voz la sobresaltó. Un hombre de mediana edad, vestido con sotana negra, se acercaba con pasos vacilantes. Los ojos verdes que una vez brillaron con travesura infantil ahora mostraban una seriedad que la desconcertó. «Miguel», susurró, reconociendo apenas a su hermano menor en aquel rostro demacrado. «No esperaba que vinieras a buscarme». «Soy el párroco del pueblo ahora», respondió él, evitando su mirada. «Era mi deber». Las palabras sonaron huecas, como pronunciadas desde el fondo de un pozo. El trayecto hasta la casa familiar transcurrió en silencio incómodo. Elena observaba por la ventanilla los cambios en su pueblo natal, nuevas construcciones de concreto que contrastaban brutalmente con las casas coloniales de adobe, cables eléctricos que cortaban el cielo como cicatrices, y rostros que no reconocía mezclados con otros que permanecían grabados en su memoria. «¿Papá dejó la casa en buen estado?», preguntó, rompiendo el silencio. Miguel apretó el volante. «Murió hace 3 años». «Pensé que lo sabías». La noticia la golpeó como una bofetada fría. «Nadie me avisó». «Tú cortaste todos los lazos con nosotros, Elena. No teníamos tu dirección en la capital». La casa familiar se alzaba al final de la calle empedrada, sus muros de adobe pintados de azul añil, exactamente como los recordaba. El jardín, sin embargo, había crecido salvaje, y las bugambilias trepaban por las paredes como dedos morados buscando ventanas. «Te dejo aquí», dijo Miguel, bajando su maleta sin mirarla. «Mañana es domingo. Si quieres, puedes venir a misa». «Miguel, espera». Pero él ya se alejaba, su figura negra perdiéndose entre las sombras del atardecer. Elena empujó la puerta de madera tallada y el aroma a humedad y recuerdos la envolvió. Todo permanecía igual, los muebles de caoba oscura, las fotografías familiares en marcos plateados, el altar doméstico con la Virgen de Guadalupe rodeada de veladoras apagadas. Encendió una y la luz dorada bailó sobre las paredes, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Después de acomodar sus pertenencias, decidió caminar por la plaza principal. El pueblo había adquirido esa quietud particular de los lugares donde el tiempo se mueve más lento. Las farolas coloniales apenas iluminaban los senderos de piedra, y el sonido de sus pasos resonaba como latidos en la noche. Fue entonces cuando la vio, la iglesia de San Damián, al otro extremo de la plaza. Abandonada desde que tenía memoria, sus torres gemelas se alzaban contra el cielo estrellado como dedos acusadores. Pero lo que la detuvo en seco no fue la silueta del edificio, sino lo que vio en sus vitrales. Rostros. 3 rostros humanos que parecían flotar en los cristales de colores, distorsionados pero inequívocamente reales. Una mujer joven con ojos suplicantes, un hombre de barba gris con expresión de dolor, y un niño cuya boca parecía gritar en silencio. Elena parpadeó, convencida de que era un truco de la luz, pero los rostros permanecieron allí, moviéndose ligeramente como si estuvieran bajo agua. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando se dio cuenta de que los ojos de la mujer la miraban directamente. «No debería estar aquí tan tarde, señorita». Elena se volvió sobresaltada. Una anciana de rebozo negro la observaba desde la sombra de un portal. «Disculpe, yo estaba viendo la iglesia». Doña Carmen Jiménez, se presentó la mujer, acercándose con pasos cautelosos. «Usted es la hija de don Aurelio Vázquez, ¿verdad? La que se fue a estudiar a la capital». «Sí, soy Elena». «¿Conoció a mi padre?». Los ojos de doña Carmen brillaron con una mezcla de tristeza y algo que parecía miedo. «Conocí a toda su familia, mija. Y también sé por qué ha regresado, aunque usted todavía no lo sepa». «¿Perdón?». La anciana señaló hacia la iglesia abandonada.
Los muertos no descansan cuando sus nombres han sido olvidados. Y en San Damián hay muchos nombres que este pueblo prefiere no recordar. Antes de que Elena pudiera preguntar más, doña Carmen se perdió entre las sombras, dejándola sola frente a la iglesia. Cuando volvió a mirar los vitrales, los rostros habían desaparecido, pero una sensación de frío le recorrió la espalda, como si alguien la observara desde la oscuridad. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño en su antigua habitación, Elena no podía quitarse de la mente las palabras de la anciana ni la imagen de aquellos rostros desesperados. Había venido a San Cristóbal para estudiar las leyendas locales para su tesis doctoral, pero también para huir del dolor de su divorcio. Ahora se preguntaba si no había sido llamada por algo mucho más profundo y perturbador. El viento nocturno mecía las ramas del laurel que crecía junto a su ventana, y en el susurro de las hojas, Elena creyó escuchar voces que la llamaban por su nombre. El repique de las campanas de la iglesia principal despertó a Elena al amanecer. Se vistió con una falda larga y blusa bordada, recordando las reglas no escritas de su pueblo natal, y se dirigió hacia el templo donde Miguel celebraba la misa dominical. La iglesia de San Cristóbal Mártir contrastaba dramáticamente con la abandonada San Damián. Sus muros blancos brillaban bajo el sol matutino, y el aroma a incienso y flores frescas creaba una atmósfera de paz que Elena había olvidado. Miguel oficiaba con voz firme, pero ella notó cómo sus manos temblaban al alzar la hostia. Después del servicio, esperó a que los feligreses se dispersaran antes de acercarse a su hermano. «Necesito acceso a los archivos parroquiales», le dijo sin preámbulos. «Para mi investigación sobre las tradiciones locales». Miguel la miró con desconfianza. «¿Qué tipo de tradiciones?» «Leyendas, mitos, historias que la gente mayor cuenta sobre el pueblo. Mi tesis doctoral es sobre la preservación de la memoria colectiva en comunidades rurales. Los archivos están en el sótano. Pero no todo lo que está ahí debería ser divulgado». Elena frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Hay cosas que es mejor dejar enterradas, Elena. Especialmente aquí». Antes de que pudiera responder, un hombre de mediana edad se acercó a ellos. Vestía guayabera blanca y pantalón de lino, y sus ojos grises tenían la intensidad de alguien que ha visto demasiado. «Disculpen la interrupción. Soy Joaquín Morales, historiador local. ¿Usted es la antropóloga que viene de la capital?» Elena asintió, sorprendida. «¿Cómo supo?» «San Cristóbal es un pueblo pequeño. Las noticias vuelan». Joaquín sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Me dijeron que está interesada en nuestras historias locales. Tal vez pueda ayudarla». Miguel intervino bruscamente: «El señor Morales tiene perspectivas particulares sobre nuestro pasado». «Perspectivas honestas, padre», replicó Joaquín con una tensión apenas contenida. «A diferencia de otros». Elena sintió la electricidad en el aire entre ambos hombres. «Me encantaría conocer su punto de vista, señor Morales. ¿Podríamos hablar esta tarde?» «Por supuesto. La espero en el café de la plaza a las 4». Cuando Joaquín se alejó, Miguel tomó a Elena del brazo. «Ten cuidado con él. Su esposa murió hace 5 años en circunstancias complicadas. Desde entonces está obsesionado con teorías conspirativas sobre el pueblo». «¿Qué tipo de teorías?» Miguel desvió la mirada. «Cosas que no tienen fundamento. Ven, te muestro los archivos». El sótano de la iglesia era un laberinto de estantes de madera cargados con libros encuadernados en cuero, documentos amarillentos y cajas polvorientas. El aire olía a papel viejo y humedad. Elena se sintió como una arqueóloga explorando una tumba. «Los registros parroquiales están organizados por décadas», explicó Miguel, señalando una sección. «Bautizos, matrimonios, defunciones». Pero Elena se detuvo, luchando con sus palabras. «Si encuentras algo sobre la iglesia de San Damián, ven a hablar conmigo primero». «¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?»
Fue cerrada hace 30 años por problemas estructurales, respondió demasiado rápido. Nada más. Después de que Miguel se fuera, Elena se sumergió en los documentos. Los registros más recientes eran rutinarios: nacimientos, muertes naturales, matrimonios. Pero cuando llegó a los archivos de los años 90, encontró algo extraño. Había un vacío en los registros de defunciones entre octubre y diciembre de 1994. Las páginas habían sido arrancadas limpiamente. A las 4 en punto, Elena se dirigió al café de la plaza. Joaquín ya la esperaba en una mesa bajo la sombra de un laurel, con 2 tazas de café humeante. ¿Encontró algo interesante en los archivos?, preguntó sin preámbulos. Elena lo estudió cuidadosamente. ¿Cómo sabe que estuve ahí? Como le dije, pueblo pequeño. Además, reconozco la expresión de alguien que ha encontrado más preguntas que respuestas. Hay páginas faltantes en los registros de 1994. Joaquín asintió gravemente. Octubre a diciembre. Las fechas más importantes en la historia reciente de San Cristóbal. ¿Qué pasó entonces? Joaquín miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. ¿Recuerda el levantamiento zapatista? Comenzó en enero del 1995, pero los problemas empezaron meses antes. Familias desplazadas, tensiones políticas, el ejército patrullando las montañas. ¿Y eso qué tiene que ver con la iglesia de San Damián? Todo. Los ojos de Joaquín se endurecieron. Mi esposa, María, era periodista. Estaba investigando lo que realmente pasó en esa iglesia cuando murió. Elena sintió un escalofrío. ¿Cómo murió? Oficialmente, un accidente automovilístico en la carretera de montaña. Pero María era una conductora excelente, y conocía esas curvas como la palma de su mano. Antes de que Elena pudiera responder, una voz femenina los interrumpió. Disculpen, ¿puedo sentarme con ustedes? Elena se volvió para ver a una mujer joven, de unos 28 años, con el cabello negro trenzado y ojos que parecían ver más allá de lo visible. Vestía un huipil bordado y llevaba un collar de jade. Esperanza Hernández se presentó. Soy curandera. ¿Y sé por qué está usted aquí, doctora Vázquez? ¿Perdón? Esperanza se sentó sin esperar invitación. Los espíritus me dijeron que vendría alguien de fuera para ayudarlos. Alguien con sangre del pueblo, pero con ojos de la ciudad. Joaquín se inclinó hacia adelante. Esperanza tiene habilidades especiales. Puede ver cosas que otros no pueden. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Elena, entre escéptica y curiosa. Los que no han encontrado paz, respondió Esperanza simplemente. Los que murieron con injusticia y cuyos nombres han sido borrados de la memoria. Elena recordó las palabras de doña Carmen la noche anterior. ¿Tiene esto que ver con la iglesia de San Damián? Los ojos de Esperanza se ensombrecieron. Esa iglesia guarda 23 secretos. 23 almas que claman justicia. ¿23? Elena miró a Joaquín, quien había palidecido. María había llegado a la misma cifra, susurró él. 23 personas que desaparecieron en el otoño del 94. Esperanza tomó la mano de Elena, y ésta sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo. Esta noche, cuando caiga la oscuridad, mire hacia la iglesia. Ellos la están esperando. Esa noche, Elena no pudo resistir la tentación. Desde la ventana de su habitación, observó la iglesia abandonada. Como la noche anterior, los rostros aparecieron en los vitrales, la mujer joven, el hombre barbado, el niño. Pero esta vez pudo verlos con más claridad. La mujer tenía rasgos indígenas y vestía un huipil similar al de Esperanza. El hombre parecía un campesino, con manos callosas que presionaba contra el cristal. ¿Y el niño? Elena ahogó un grito. El niño la miraba directamente, y sus labios se movían como si tratara de decirle algo. En ese momento, comprendió que su regreso a San Cristóbal no era casualidad.
Había sido llamada para descubrir una verdad que alguien había tratado de enterrar para siempre. El sol de la mañana siguiente bañaba la plaza con una luz dorada que hacía difícil creer en los horrores nocturnos. Elena se encontró con Joaquín y Esperanza frente a la fuente colonial, donde el agua caía en cascadas cristalinas sobre piedras talladas por manos indígenas siglos atrás. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, preguntó Joaquín, mirando hacia la iglesia de San Damián. A la luz del día, el edificio parecía menos siniestro, pero no menos misterioso. Necesito entender qué está pasando, respondió Elena, ajustándose la correa de su mochila. Y ustedes dos son las únicas personas que parecen dispuestas a decirme la verdad. Esperanza cerró los ojos y respiró profundamente. Los espíritus están inquietos hoy. Saben que vamos a entrar. La puerta principal de San Damián estaba cerrada con cadenas oxidadas, pero Joaquín conocía una entrada lateral que los constructores habían usado durante las renovaciones inconclusas de los años 80. La madera había cedido con el tiempo, creando una abertura lo suficientemente grande para que pasaran. El interior de la iglesia los recibió con un silencio sepulcral. Columnas de luz solar se filtraban a través de los vitrales, creando un caleidoscopio de colores sobre el suelo de piedra cubierto de hojas secas y escombros. El altar mayor permanecía intacto, pero las bancas habían sido retiradas, dejando un espacio vacío que amplificaba cada sonido. «Dios mío», susurró Elena, observando los vitrales desde adentro. «Son hermosos». Los cristales de colores representaban escenas bíblicas, la Anunciación, la crucifixión, la resurrección. Pero lo que más la impresionó fue su estado de conservación. A pesar del abandono, brillaban como si hubieran sido limpiados recientemente. «Es extraño», murmuró Joaquín. Durante el día, los vitrales actúan como espejos. «Mire». Elena se acercó a uno de los paneles y efectivamente, su reflejo se devolvía claramente, como si el cristal estuviera cubierto por una película metálica invisible. Esperanza se había dirigido hacia el altar, donde se arrodilló con los ojos cerrados. «Hay algo aquí», dijo con voz tensa. «Algo enterrado». «¿Enterrado dónde?», preguntó Elena. «Bajo nuestros pies». De repente, la temperatura del aire cambió drásticamente. Elena pudo ver su aliento condensándose, y un viento helado comenzó a circular por el interior de la iglesia, a pesar de que no había ventanas abiertas. Esperanza comenzó a temblar violentamente. Su voz cambió, volviéndose más grave y con un acento que Elena no reconoció. «Mi nombre es Soledad Morales. Tenía 24 años cuando me mataron». Joaquín se acercó rápidamente. «¿Morales? ¿Era pariente mía?». La voz que salía de Esperanza continuó: «Vine aquí con mi esposo Esteban y mi hijo Carlitos. Huíamos de los soldados que quemaron nuestra aldea. Pensamos que en la casa de Dios estaríamos seguros». Elena sacó su grabadora, pero el dispositivo emitía solo estática. «¿Cuándo fue eso, Soledad?». «Octubre de 1994. La noche más larga de nuestras vidas, y la última». «¿Qué pasó esa noche?», preguntó Joaquín con voz quebrada. «Éramos 23. Familias completas, ancianos, niños. Nos refugiamos aquí cuando los soldados llegaron al pueblo buscando insurgentes. El padre Anselmo nos dijo que podíamos quedarnos hasta que pasara el peligro». Esperanza, o la entidad que hablaba a través de ella, se puso de pie y caminó hacia el altar con movimientos rígidos. «Pero alguien les dijo dónde estábamos. Llegaron a medianoche, rompieron las puertas, nos sacaron a empujones. Dijeron que éramos colaboradores de los rebeldes». «¿Quién les dijo?», preguntó Elena, aunque temía la respuesta. «El alcalde. Don Aurelio Vázquez». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «No, no puede ser. Su padre sabía que estábamos aquí. Él mismo nos había prometido protección si nos manteníamos callados sobre lo que habíamos visto en las montañas». «¿Qué habían visto?». «Los soldados matando civiles. Quemando aldeas enteras.
Su padre estaba ahí, coordinando con los militares. Joaquín tomó a Elena del brazo cuando vio que se tambaleaba. Elena, respira. Pero la voz de Soledad continuó implacable, nos llevaron detrás de la iglesia. Nos hicieron arrodillarnos. Los niños lloraban, las mujeres rezaban. Y entonces... Esperanza gritó y cayó al suelo, convulsionándose. Joaquín corrió a ayudarla mientras Elena permanecía paralizada, procesando la revelación. ¿Esperanza? ¿Estás bien? Joaquín la ayudó a sentarse. La joven curandera parpadeó, desorientada. ¿Qué pasó? Siento como si hubiera corrido kilómetros. Fuiste poseída por un espíritu llamado Soledad, explicó Elena con voz temblorosa. Dijo que mi padre. Elena, la interrumpió Joaquín suavemente. Sabía que esto sería difícil para ti. ¿Tú sabías que mi padre estaba involucrado? María había encontrado documentos que lo sugerían. Por eso la mataron. Elena se dirigió hacia la salida, necesitando aire fresco, pero se detuvo al escuchar pasos en el exterior. A través de una grieta en la puerta, vio la figura familiar de Miguel acercándose con expresión furiosa. «Salgan de ahí inmediatamente», gritó desde afuera. «Elena. Sé que estás ahí dentro». Los tres se miraron. No había otra salida. «Tendremos que enfrentarlo», dijo Joaquín. Cuando salieron, Miguel los esperaba con los brazos cruzados y el rostro desencajado por la ira. ¿Cómo se atreven a profanar este lugar sagrado? Miguel, necesito que me digas la verdad sobre papá, dijo Elena directamente. ¿La verdad? Miguel rió amargamente. ¿Quieres saber la verdad? Sí, papá estaba involucrado en lo que pasó aquí. Y yo he vivido con esa carga toda mi vida. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Tú sabías? ¿Por qué crees que me hice sacerdote? ¿Por vocación? Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Me ordené para expiar los pecados de nuestra familia. Para tratar de encontrar perdón por lo que él hizo. ¿Qué hizo exactamente? Miguel miró hacia la iglesia abandonada. 23 personas fueron masacradas aquí esa noche. Familias enteras. Y papá no solo les dijo a los soldados dónde encontrarlos, también se aseguró de que los cuerpos desaparecieran para siempre. El silencio que siguió fue roto solo por el viento que susurraba entre las torres de la iglesia. Elena comprendió que su regreso a San Cristóbal no había sido para huir de su pasado, sino para enfrentarlo de la manera más brutal posible. ¿Dónde están enterrados?, preguntó finalmente. Miguel señaló hacia el altar de San Damián. Bajo el suelo sagrado que acabas de profanar. Y ahora que lo sabes, Elena, tendrás que decidir qué vas a hacer con esta información. Esa noche, mientras Elena yacía despierta en su cama, los rostros en los vitrales parecían más claros que nunca. Ahora sabía sus nombres: Soledad, Esteban, Carlitos. Y sabía que su propio apellido estaba manchado con su sangre. La confrontación con Miguel había dejado a Elena sin dormir. Al amanecer, encontró a su hermano sentado en la cocina familiar, con una botella de mezcal medio vacía frente a él y los ojos inyectados en sangre. «No has dormido», observó Elena, sirviendo café en 2 tazas de barro. «No duermo bien desde hace años», respondió Miguel, aceptando la taza con manos temblorosas. «¿Cómo podría, sabiendo lo que sé?» Elena se sentó frente a él en la mesa de madera donde habían desayunado de niños. La luz matutina revelaba lo demacrado que estaba su hermano, había perdido peso, tenía ojeras profundas y su cabello mostraba canas prematuras. «Cuéntame todo, Miguel. Desde el principio». Miguel bebió un sorbo de café mezclado con mezcal. Tenía 12 años cuando pasó. Tú ya estabas en la universidad, ¿recuerdas? Papá pensó que era lo suficientemente mayor para ser su cómplice. ¿Te hizo participar? Me llevó esa noche. Dijo que era hora de que aprendiera cómo funcionaba realmente el mundo.
Miguel cerró los ojos, reviviendo el horror. Llegamos a San Damián cerca de medianoche. Los soldados ya estaban ahí, esperando órdenes. Elena sintió náuseas. ¿Viste la masacre? Vi cómo sacaron a las familias de la iglesia. Mujeres con bebés en brazos, ancianos que apenas podían caminar, niños aterrorizados. Su voz se quebró. Papá les dijo a los soldados que eran colaboradores zapatistas, que tenían armas escondidas. ¿Era cierto? Por supuesto que no. Miguel golpeó la mesa. Eran campesinos desplazados que solo buscaban refugio. Pero papá necesitaba justificar lo que iba a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué papá haría algo así? Miguel la miró con una mezcla de dolor y desprecio. ¿De verdad eres tan ingenua, Elena? ¿Nunca te preguntaste cómo un alcalde de pueblo pudo pagar tus estudios universitarios en la capital? ¿Cómo pudimos mantener esta casa cuando otros perdían las suyas? Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No. Las tierras de esas familias quedaron libres después de su desaparición. Papá se las apropió por una fracción de su valor, alegando abandono. Luego las vendió a empresas madereras y mineras. Dios mío. Elena se llevó las manos a la cara. Yo estudié con dinero manchado de sangre. Todos vivimos con dinero manchado de sangre, replicó Miguel amargamente. ¿Por qué crees que me hice sacerdote? Pensé que sirviendo a Dios podría limpiar los pecados de nuestra familia. ¿Funcionó? Miguel rió sin humor. ¿Qué crees? Cada noche veo sus rostros. Cada misa que celebro, escucho sus voces pidiendo justicia. Y desde que regresaste, es peor. En ese momento, tocaron a la puerta. Elena abrió para encontrar a Joaquín, con expresión grave. Necesitan ver esto, dijo, extendiendo una carpeta manila. Encontré más documentos en los archivos de María. Se sentaron en la sala mientras Joaquín desplegaba fotografías en blanco y negro, documentos oficiales y recortes de periódicos amarillentos. María había estado investigando durante años. Miren esto. Señaló una fotografía que mostraba a un grupo de hombres en uniforme militar junto a civiles. Esta foto fue tomada en octubre del 1994, una semana antes de la masacre. Elena reconoció inmediatamente a su padre, más joven pero inconfundible, estrechando la mano de un oficial del ejército. ¿Quién es el militar?, preguntó. Coronel Ramírez, comandante de la zona militar. Según los documentos de María, él y tu padre habían estado coordinando operaciones antiinsurgentes durante meses. Miguel se acercó a ver la fotografía. Reconozco a otros hombres ahí. El que está a la izquierda es don Fernando Castellanos, era el juez local. El otro es Rodolfo Sánchez, el notario público. Todos muertos ahora, añadió Joaquín sombríamente. Fernando murió de cáncer hace 5 años, Rodolfo de un infarto hace 3. Solo quedan vivos los más jóvenes que participaron. ¿Quiénes? Joaquín sacó una lista manuscrita. El actual alcalde, Roberto Mendoza, era teniente entonces. El comandante de policía, Evaristo López. Y vaciló, mirando a Miguel. ¿Y quién más? El padre Anselmo, el párroco anterior. Él fue quien les abrió las puertas de San Damián a las familias, y quien las mantuvo abiertas para los soldados. Miguel palideció. El padre Anselmo fue mi mentor. Él me recomendó para el seminario. ¿Dónde está ahora?, preguntó Elena. Retirado en un convento en Oaxaca. Pero según María, él tenía la lista completa de víctimas. Nombres, edades, lugares de origen. Elena estudió los documentos. ¿Por qué María no publicó esto? Lo intentó. Envió artículos a periódicos nacionales, pero nunca se publicaron. Alguien tenía suficiente influencia para silenciarla. Hasta que decidieron silenciarla permanentemente, añadió Miguel.
Joaquín asintió. Su accidente ocurrió 2 días después de que me dijera que había encontrado pruebas definitivas. Iba camino a entregar documentos a un periodista de la Ciudad de México. ¿Qué documentos? Los registros de defunción originales. Los que fueron arrancados de los archivos parroquiales. Elena se puso de pie, paseando por la habitación. ¿Dónde están esos registros ahora? Desaparecieron con María. Pero ella era inteligente. Siempre hacía copias. ¿Dónde? Joaquín sonrió tristemente. Eso es lo que he estado tratando de averiguar durante 5 años. Esa tarde, Elena decidió visitar a Esperanza en su casa, una construcción tradicional de adobe en las afueras del pueblo. La encontró preparando remedios herbales en su patio, rodeada del aroma a hierbas medicinales y copal. Sabía que vendría, dijo Esperanza sin levantar la vista de su mortero. Los espíritus están muy agitados desde ayer. ¿Por qué me eligieron a mí?, preguntó Elena. ¿Por qué no a alguien más? Esperanza la miró con sus ojos penetrantes. Porque usted lleva su sangre, pero no su culpa. Y porque tiene el poder de darles lo que más necesitan. ¿Qué necesitan? Que sus nombres sean recordados. Que su historia sea contada. Que se haga justicia. Elena se sentó en un banco de madera. No sé si puedo hacer eso. Es mi propia familia la que está implicada. Por eso mismo debe hacerlo, replicó Esperanza. La culpa de los padres no debe recaer en los hijos, pero la responsabilidad de la verdad sí. Esa noche, Elena regresó a casa para encontrar a Miguel en el jardín, mirando hacia San Damián. Los rostros en los vitrales eran más visibles que nunca, y por primera vez, Elena pudo ver que había más de 3. Contó al menos una docena de figuras diferentes flotando en los cristales de colores. Cada día son más, murmuró Miguel. Al principio solo veía sombras. Luego rostros borrosos. Ahora puedo distinguir sus expresiones. ¿Qué expresiones? Dolor. Súplica. Y algo más. Miguel se volvió hacia ella. Esperanza. Como si supieran que finalmente alguien va a escuchar su historia. Elena puso una mano en el hombro de su hermano. Vamos a encontrar la manera de ayudarlos, Miguel. Y de ayudarnos a nosotros también. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Elena se preguntaba si estaba preparada para las consecuencias de desenterrar una verdad que había permanecido oculta durante 30 años. Los muertos de San Damián habían esperado tanto tiempo por justicia, ¿qué estarían dispuestos a hacer para obtenerla? Elena despertó antes del amanecer con una determinación férrea. Había tomado una decisión durante la noche: si los espíritus necesitaban que sus nombres fueran recordados, ella se encargaría de encontrar cada uno de ellos. Se reunió con Joaquín y Esperanza en el café de la plaza, donde desplegaron todos los documentos que habían logrado reunir. La mesa se llenó de fotografías, listas manuscritas, recortes de periódicos y mapas de la región. Necesitamos ser sistemáticos, dijo Elena, organizando los papeles. Vamos a reconstruir la lista completa de las 23 víctimas. Joaquín señaló un documento. María había identificado a 12 personas basándose en reportes de desaparecidos de octubre del 1994. Miren, la familia Morales completa. Elena leyó en voz alta: Soledad Morales, 24 años. Esteban Morales, 28 años. Carlos Morales, 8 años. Se detuvo. ¿Soledad era tu pariente, Joaquín? Prima lejana. Nunca la conocí bien, pero recuerdo cuando desapareció. Mi familia pensó que habían huido a Guatemala. Esperanza cerró los ojos, concentrándose. Puedo sentir más nombres. Déjenme intentar conectar con ellos. Mientras Esperanza entraba en trance, Elena y Joaquín continuaron revisando documentos. Encontraron referencias a familias enteras que habían desaparecido: los Hernández, los López, los Jiménez.
Aquí hay algo, dijo Elena, señalando un reporte policial. Familia Hernández, Refugio Hernández, 45 años, su esposa Concepción, 42 años, y sus hijos María, 16 años, y Pedro, 12 años. Joaquín añadió otro nombre a su lista. Y aquí, Domingo López, 67 años, viudo, carpintero. Su nieta Esperanza López, 14 años. Esperanza López, murmuró la curandera, abriendo los ojos. Era mi tocaya. Puedo ver su rostro, era muy bonita, con trenzas largas. Conforme avanzaba el día, la lista crecía. Cada nombre que identificaban parecía despertar más actividad paranormal en el pueblo. Los comerciantes comenzaron a quejarse de que sus espejos se empañaban sin razón, las temperaturas bajaban inexplicablemente en ciertos lugares, y varios residentes reportaron haber visto figuras caminando por la plaza durante la noche. Miren esto, dijo Joaquín, mostrando una fotografía borrosa. María tomó esta foto en San Damián poco antes de morir. ¿Ven las sombras en los vitrales? Elena estudió la imagen. Efectivamente, se podían distinguir siluetas humanas en los cristales, como si las figuras estuvieran presionando desde adentro. Cada vez que identificamos a una víctima, su presencia se vuelve más fuerte, observó Esperanza. Es como si el reconocimiento les diera poder. Para la tarde, habían identificado a 18 personas. Faltaban 5 nombres para completar la lista de 23. Necesitamos hablar con sobrevivientes, dijo Elena. Gente que estuviera en el pueblo en esa época y que pueda recordar quién desapareció. Eso va a ser peligroso, advirtió Joaquín. Si empezamos a hacer preguntas directas, los responsables que aún viven se van a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Decidieron dividirse. Elena visitaría a doña Carmen, la anciana que le había hablado la primera noche. Joaquín buscaría en los archivos del registro civil. Esperanza intentaría contactar directamente con los espíritus para obtener los nombres faltantes. Elena encontró a doña Carmen tejiendo en el portal de su casa, una construcción colonial con paredes de adobe y un patio lleno de flores. Sabía que vendría, mija, dijo la anciana sin levantar la vista de su tejido. Los muertos están inquietos. Todo el pueblo puede sentirlo. Doña Carmen, necesito su ayuda. Estoy tratando de identificar a las personas que desaparecieron en octubre del 1994. Los dedos de la anciana se detuvieron. ¿Para qué quiere saber eso? Para que sus nombres no sean olvidados. Para que tengan la paz que merecen. Doña Carmen la estudió con ojos que habían visto demasiado. Siéntese, mija. Le voy a contar lo que vi esa noche. Elena sacó su libreta, pero doña Carmen negó con la cabeza. No escriba nada. Hay cosas que solo se pueden guardar en el corazón. ¿Usted vio la masacre? Vi cuando se llevaron a las familias de San Damián. Yo vivía más cerca de la iglesia en esa época. La voz de doña Carmen se volvió un susurro. Escuché los gritos. Vi las luces de las camionetas militares. Y después vino el silencio. ¿Conocía a las víctimas? Conocía a algunas. La familia Jiménez vivía cerca de mi casa. Don Aurelio Jiménez era zapatero, un hombre bueno. Su esposa, doña Luz, hacía los mejores tamales del pueblo. Tenían 3 hijos, Aurelio Jr., de 19 años, Esperanza, de 17, y el pequeño Jesús, de apenas 6 años. Elena añadió los nombres a su lista mental. Eso hacía 22. ¿Quién más? Doña Carmen cerró los ojos. Había un forastero. Un hombre mayor que había llegado al pueblo unos días antes, buscando trabajo. Nadie sabía su nombre real. Le decíamos, el peregrino, porque siempre llevaba un bastón de caminante y hablaba de lugares lejanos. 23, murmuró Elena. 23 almas que claman justicia desde hace 30 años.
Esa noche, Elena se reunió con Joaquín y Esperanza para compartir la información. Tenían la lista completa: familia Morales, Soledad, Esteban, Carlos. Familia Hernández, Refugio, Concepción, María, Pedro. Domingo López y su nieta Esperanza López. Familia Jiménez, Aurelio, Luz, Aurelio Jr., Esperanza, Jesús. Otras víctimas individuales: Tomás Gómez, Francisca Ruiz, Jacinto Pérez, Rosario Mendoza, Catalina Vázquez. Y el peregrino, cuyo nombre real nunca conocieron. 23 nombres, dijo Elena solemnemente. 23 vidas que fueron borradas de la historia. Esperanza había preparado un altar con velas blancas y flores de cempasúchil. Mientras leía cada nombre en voz alta, las llamas de las velas parpadeaban como si respondieran a un viento invisible. Soledad Morales. Esteban Morales. Carlos Morales. Con cada nombre pronunciado, la temperatura del aire bajaba. Elena podía ver su aliento condensándose. Refugio Hernández. Concepción Hernández. María Hernández. Pedro Hernández. Las ventanas de la casa comenzaron a vibrar ligeramente, como si algo las presionara desde afuera. Domingo López. Esperanza López. Joaquín señaló hacia la ventana que daba a la plaza. Miren. Elena se volvió y ahogó un grito. Los vitrales de San Damián brillaban con una luz sobrenatural, y en cada panel podía distinguirse claramente un rostro diferente. Ya no eran solo 3 figuras, sino docenas de ellas, todas mirando hacia la casa donde se encontraban. Aurelio Jiménez. Luz Jiménez. Aurelio Jiménez Jr. Esperanza Jiménez. Jesús Jiménez. Las llamas de las velas se alzaron súbitamente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Tomás Gómez. Francisca Ruiz. Jacinto Pérez. Rosario Mendoza. Catalina Vázquez. Elena se detuvo al pronunciar el último apellido. ¿Catalina Vázquez? Esperanza abrió los ojos. Era pariente suya. Una prima lejana que había venido del pueblo vecino. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. No solo su padre había sido responsable de la masacre, sino que una de las víctimas llevaba su mismo apellido. Y finalmente, continuó con voz quebrada, el hombre conocido como el peregrino, cuyo verdadero nombre solo Dios conoce. En el momento en que pronunció las últimas palabras, todas las luces de la casa se apagaron simultáneamente. En la oscuridad, solo se veía el resplandor sobrenatural de los vitrales de San Damián, donde ahora brillaban 23 rostros diferentes, todos mirando hacia ellos con expresiones de gratitud y esperanza. Ya tienen sus nombres, susurró Esperanza en la oscuridad. Ahora quieren justicia. Elena comprendió que habían cruzado un punto de no retorno. Los espíritus de San Damián ya no eran solo apariciones nocturnas. Se habían vuelto una fuerza que no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz y los responsables pagaran por sus crímenes. La pregunta era, ¿estaba el pueblo preparado para enfrentar los fantasmas de su pasado? Los eventos de la noche anterior habían despertado algo en San Cristóbal que ya no podía ser ignorado. Elena se levantó para encontrar que varios vecinos se habían congregado en la plaza, señalando hacia la iglesia de San Damián y hablando en voz baja. Los rostros en los vitrales eran ahora visibles incluso a la luz del día, como si hubieran adquirido una sustancia propia. Miguel llegó a la casa familiar con expresión de pánico. Elena, tienes que detener esto. El pueblo entero está hablando de apariciones. La gente tiene miedo. No puedo detener nada, Miguel. Esto ya no depende de mí. El alcalde Mendoza quiere verte. Ahora. Elena encontró a Roberto Mendoza esperándola en su oficina del Palacio Municipal, un hombre de 50 años con el cabello gris y manos que temblaban ligeramente cuando encendía un cigarrillo tras otro. Doctora Vázquez, necesitamos hablar sobre lo que está pasando en el pueblo. ¿A qué se refiere, señor alcalde?
Mendoza la estudió cuidadosamente. No se haga la desentendida. Sé que usted y sus amigos han estado investigando cosas que es mejor dejar en paz. ¿Como la masacre de 1994? El alcalde palideció. No sé de qué me habla. Creo que sí lo sabe. Usted era teniente entonces, ¿verdad? Mendoza se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana que daba a la plaza. Desde ahí se podía ver claramente la iglesia de San Damián y los rostros que ahora brillaban en sus vitrales. ¿Ve eso?, señaló hacia la iglesia. Eso es lo que pasa cuando se remueve el pasado. Los muertos no deberían caminar entre los vivos. Los muertos caminan porque no han encontrado justicia. Mendoza se volvió hacia ella con ojos desesperados. ¿Justicia? ¿Sabe lo que era este lugar en 1994? ¿Sabe el caos que había? Familias desplazadas por todas partes, rumores de insurgentes en cada esquina, el ejército presionando por resultados. Eso no justifica asesinar inocentes. No eran inocentes, gritó, pero inmediatamente bajó la voz. Al menos, eso nos dijeron. Nos dijeron que eran colaboradores, que tenían información sobre células zapatistas. Elena se acercó a él. ¿Quién les dijo eso? Su padre. Don Aurelio tenía contactos en inteligencia militar. Él coordinaba las operaciones antiinsurgentes en la región. ¿Y usted le creyó? Mendoza se desplomó en su silla, enterrando la cara entre las manos. Yo tenía 25 años. Era mi primer puesto como oficial. Cuando tu superior te dice que hay terroristas escondidos en una iglesia, no cuestionas las órdenes. ¿Qué pasó exactamente esa noche? Llegamos a medianoche. El padre Anselmo nos abrió las puertas traseras. Las familias estaban durmiendo en el suelo, sobre mantas y petates. Su voz se quebró. Había niños, Elena. Bebés que lloraban cuando los despertamos. Elena sintió náuseas, pero necesitaba escuchar toda la verdad. ¿Quién dio la orden de matarlos? El coronel Ramírez. Dijo que no podíamos arriesgarnos a que escaparan y alertaran a otros insurgentes. Mendoza levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Pero yo sabía que algo estaba mal cuando vi sus rostros. No eran rostros de combatientes. Eran rostros de gente aterrorizada que solo buscaba refugio. ¿Por qué no se negó a obedecer? ¿Negarse? En el ejército mexicano de los 90, negarse a una orden directa era equivalente a traición. Me habrían fusilado. Elena se sentó frente a él. ¿Dónde enterraron los cuerpos? Su padre se encargó de eso. Dijo que conocía un lugar donde nunca los encontrarían. ¿Bajo el altar de San Damián? Mendoza asintió miserablemente. Cavamos toda la noche. Su padre insistió en que fuera en suelo consagrado, dijo que así sus almas no podrían regresar a atormentarnos. Pero regresaron. Sí, regresaron. Y desde entonces, no he tenido una sola noche de paz. En ese momento, la temperatura de la oficina bajó drásticamente. Elena pudo ver su aliento condensándose, y las ventanas comenzaron a empañarse. En el cristal empañado, aparecieron lentamente las siluetas de manos pequeñas, como si niños estuvieran presionando desde el otro lado. Mendoza se puso de pie de un salto. Están aquí. Siempre están aquí. ¿Qué quiere que haga?, preguntó Elena. Haga que se detengan. Dígales que ya sufrimos suficiente. Ellos sufrieron más. Mendoza la miró con desesperación. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan para dejarnos en paz? Justicia. Reconocimiento. Que sus familias sepan qué les pasó. Si hago eso, mi vida terminará. Mi familia, mi carrera, todo. Su vida terminó hace 30 años, señor Mendoza. Solo que no se había dado cuenta.
Esa tarde, Elena se reunió con Joaquín y Esperanza para contarles sobre la confesión del alcalde. Decidieron que era hora de dar el siguiente paso, hacer pública la verdad. Tengo contactos en medios nacionales, dijo Joaquín. Periodistas que conocían a María y que siempre sospecharon que su muerte no fue accidental. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó Esperanza. Una vez que la verdad salga, no habrá vuelta atrás. Y los responsables que aún viven no se quedarán de brazos cruzados. Elena pensó en los 23 nombres que habían identificado, en los rostros que ahora brillaban permanentemente en los vitrales de San Damián. Ellos esperaron 30 años. No pueden esperar más. Esa noche, Miguel celebró una misa especial en la iglesia principal, tratando de calmar los espíritus, como él lo describió. Elena asistió, junto con la mayoría del pueblo. La iglesia estaba llena hasta el tope, con gente que normalmente no iba a misa pero que ahora buscaba algún tipo de protección espiritual. Miguel comenzó la ceremonia con voz temblorosa: «Hermanos, nos hemos reunido esta noche para pedir por la paz de las almas que no encuentran descanso». Pero antes de que pudiera continuar, algo extraordinario sucedió. Los vitrales de la iglesia principal comenzaron a brillar con la misma luz sobrenatural que habían visto en San Damián. Uno por uno, los rostros de las 23 víctimas aparecieron en los cristales de colores, visibles para toda la congregación. El pánico se desató inmediatamente. Mujeres gritaron, hombres se persignaron, niños lloraron. Pero lo más impactante fue lo que pasó con Esperanza, quien había entrado en trance y ahora hablaba con múltiples voces simultáneamente. Aurelio Vázquez, dijo con la voz de Soledad Morales. Roberto Mendoza, continuó con la voz de Esteban. Anselmo Guerrero, añadió con la voz de un niño. Ramón Castellanos, siguió con voz de anciano. Con cada nombre pronunciado, Elena veía como ciertos miembros de la congregación palidecían. Eran los familiares de los responsables, los que habían guardado el secreto durante décadas. Fernando Castellanos, continuó Esperanza, ahora con voz de mujer joven. Rodolfo Sánchez. Evaristo López. El comandante de policía, Evaristo López, se puso de pie bruscamente. Esto es una farsa. Una manipulación. Pero Esperanza se volvió hacia él con ojos que ya no eran suyos. Tú me disparaste, Evaristo. Yo era Esperanza López, tu propia sobrina. Tenía 14 años. López se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. No, no es posible. Me reconociste esa noche, pero disparaste de todas formas. Porque el coronel dijo que no podía haber testigos. Elena observó cómo varias familias prominentes del pueblo se levantaban y salían corriendo de la iglesia. Eran los descendientes de los cómplices, los que habían heredado tierras y propiedades manchadas con sangre. Miguel trató de retomar el control de la situación. Hermanos, por favor, mantengamos la calma. Pero Esperanza no había terminado. Con una voz que resonaba como un coro de 23 personas, proclamó: los hijos no son responsables de los pecados de los padres, pero sí son responsables de perpetuar el silencio. El que calla, otorga. El que olvida, traiciona. Los rostros en los vitrales brillaron con más intensidad, y Elena comprendió que los espíritus no buscaban venganza contra los inocentes, sino justicia contra los culpables y reconocimiento de parte de toda la comunidad. Cuando la misa terminó abruptamente, Elena se acercó a Miguel, quien temblaba visiblemente. ¿Viste lo que pasó?, le preguntó. Vi que los muertos ya no se conforman con susurros, respondió él. Ahora gritan su verdad para que todo el mundo la escuche. Esa noche, Elena supo que habían cruzado el punto de no retorno. Los espíritus de San Damián habían encontrado su voz, y no descansarían hasta que cada responsable vivo enfrentara las consecuencias de sus actos. La pregunta ya no era si la verdad saldría a la luz, sino que estarían dispuestos a hacer los culpables para tratar de silenciarla una vez más. La confesión pública durante la misa había desatado fuerzas que ya nadie podía controlar.
Elena despertó a las 3 de la madrugada por el sonido de sirenas y gritos que venían de la plaza. Se asomó por la ventana y vio algo que la llenó de terror. Los 23 rostros ya no se limitaban a los vitrales de las iglesias. Ahora aparecían en todas las ventanas del pueblo, en los espejos de las casas, en los charcos de agua, en cualquier superficie que pudiera reflejar una imagen. Miguel llegó corriendo a la casa, con la sotana desgarrada y el rostro desencajado. Elena, tienes que venir conmigo. Está pasando algo terrible. ¿Qué cosa? Los responsables están muriendo. Elena se vistió rápidamente y siguió a Miguel hacia la plaza. Lo que vio la dejó sin aliento. El pueblo entero estaba despierto, la gente salía de sus casas señalando hacia las ventanas donde brillaban los rostros espectrales. Pero lo más perturbador era la ambulancia estacionada frente a la casa del exalcalde Castellanos. ¿Qué le pasó?, preguntó Elena a uno de los paramédicos. Infarto masivo. Su esposa dice que empezó a gritar que veía a una niña parada al pie de su cama, una niña con trenzas que le reclamaba porque la había matado. Joaquín se acercó corriendo. Elena, no es el único. El notario Sánchez también está muerto. Lo encontraron en su oficina, con expresión de terror absoluto. Y Evaristo López está en el hospital, en estado catatónico. ¿Qué le pasó a López? Su esposa dice que llegó a casa gritando que su sobrina muerta lo estaba persiguiendo. Que la veía en todos los espejos, acusándolo de traición. Elena miró hacia San Damián y vio que la iglesia abandonada brillaba como si estuviera en llamas, pero con una luz fría y azulada. Los rostros en los vitrales se movían ahora con fluidez, como si estuvieran vivos. Necesitamos ir a la iglesia, dijo Elena. Creo que es el único lugar donde podemos entender qué está pasando. Estás loca, replicó Miguel. Es demasiado peligroso. Los espíritus no nos van a hacer daño. Nosotros no somos sus enemigos. Esperanza apareció entre la multitud, con los ojos brillando con una luz sobrenatural. Tienen razón. Los muertos me están llamando. Dicen que esta noche se decidirá todo. Los 4 se dirigieron hacia San Damián, abriéndose paso entre la multitud de curiosos y aterrorizados. Cuando llegaron a la iglesia, Elena pudo ver que el interior estaba iluminado por la misma luz azulada que emanaba de los vitrales. ¿Están seguros de que quieren entrar?, preguntó Joaquín. No tenemos opción, respondió Elena. Si no hacemos algo, los espíritus van a seguir matando hasta que no quede ningún responsable vivo. ¿Y eso sería malo?, preguntó Miguel amargamente. Sí, porque también van a arrastrar a inocentes en su búsqueda de justicia. Entraron a la iglesia y encontraron algo que desafió toda lógica. El suelo de piedra bajo el altar se había agrietado, y de las grietas emergía una luz dorada. Elena se acercó y pudo ver que las grietas formaban la silueta de cuerpos humanos, como si los muertos estuvieran tratando de salir de sus tumbas improvisadas. Esperanza se dirigió directamente al altar y se arrodilló sobre las grietas. Inmediatamente, su cuerpo comenzó a convulsionarse y múltiples voces empezaron a hablar a través de ella. 30 años, dijo con la voz de Soledad. 30 años esperando justicia. Nuestros huesos claman desde la tierra, continuó con la voz de Esteban. Nuestros niños nunca crecieron, añadió con la voz de una madre. ¿Qué quieren?, preguntó Elena. ¿Qué necesitan para encontrar paz? Justicia completa, respondieron las voces al unísono. Que todos los responsables paguen. Que nuestras familias sepan la verdad. Que nuestros cuerpos reciban sepultura digna. Los responsables están muriendo, dijo Miguel. ¿No es suficiente? Los muertos no pueden juzgar a los vivos, replicó la voz de un anciano. Debe ser la justicia de los vivos la que prevalezca. Elena comprendió lo que querían decir. Necesitan que los responsables vivos confiesen públicamente. Que enfrenten la justicia legal, no solo la venganza espiritual. Pero también necesitan algo más, añadió Joaquín, estudiando las grietas en el suelo. Necesitan que sus cuerpos sean tratados con dignidad.
En ese momento, Miguel se acercó al altar con determinación. Yo puedo hacer eso. Puedo exhumar los cuerpos y darles sepultura cristiana. ¿Estás dispuesto a hacer eso?, preguntó Elena. Es lo mínimo que puedo hacer para expiar los pecados de nuestra familia. Esperanza se puso de pie, con los ojos aún brillando. Pero primero, los vivos deben confesar. El alcalde Mendoza debe decir la verdad públicamente. Debe llamar a las autoridades federales. ¿Y si se niega? Las voces que hablaban a través de Esperanza se volvieron más graves, más amenazantes. Entonces, esta noche no terminará hasta que no quede ningún cómplice vivo. Elena salió corriendo de la iglesia, seguida por los otros. Necesitaba encontrar a Mendoza antes de que los espíritus lo mataran como habían matado a los otros. Lo encontró en su casa, barricado en su habitación, con todas las ventanas cubiertas con mantas para no ver los rostros que lo acechaban. Mendoza, gritó Elena, golpeando la puerta. Abra. Soy Elena Vázquez. Váyase. No puedo salir. Están por todas partes. Escúcheme. Sé cómo detener esto, pero necesita hacer exactamente lo que le diga. Después de varios minutos de persuasión, Mendoza abrió la puerta. Estaba demacrado, con el cabello revuelto y los ojos inyectados en sangre. ¿Cómo los detengo?, suplicó. Confesando públicamente. Llamando a las autoridades federales. Asegurándose de que se haga justicia legal. Eso arruinará mi vida. Su vida ya está arruinada. La pregunta es si quiere morir como un cobarde o vivir como un hombre que finalmente hizo lo correcto. Mendoza la miró durante un largo momento, luego asintió. ¿Qué necesito hacer? Vamos a la plaza. Va a confesar todo frente al pueblo. Y mañana mismo va a contactar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando salieron de la casa, Elena vio que los rostros en las ventanas lo seguían, pero ya no con expresiones de ira, sino de expectativa. Los espíritus sabían que finalmente iban a obtener lo que habían estado buscando durante 3 décadas. En la plaza, frente a una multitud de cientos de personas, Roberto Mendoza confesó su participación en la masacre de San Damián. Habló de las órdenes que había recibido, de los superiores que habían coordinado la operación, de los cuerpos enterrados bajo el altar de la iglesia abandonada. Mientras hablaba, Elena notó que los rostros en las ventanas comenzaban a sonreír. Por primera vez en 30 años, las víctimas de San Damián estaban siendo reconocidas públicamente. Pero Elena sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera justicia tomaría tiempo, y los espíritus tendrían que ser pacientes un poco más. La pregunta era si estarían dispuestos a esperar, o si su sed de justicia los consumiría por completo. 3 meses después de la confesión pública de Mendoza, San Cristóbal de las Casas se había convertido en el centro de atención nacional. Equipos de investigadores forenses trabajaban en la exhumación de los cuerpos bajo el altar de San Damián, mientras periodistas de todo el país documentaban lo que los medios habían bautizado como la masacre olvidada de Chiapas. Elena se encontraba en el cementerio municipal, observando cómo los trabajadores terminaban de construir un mausoleo especial para las 23 víctimas. Cada tumba llevaría una lápida de mármol blanco con el nombre de la víctima grabado en letras doradas, y en el centro se alzaría un monumento con los nombres de todos los muertos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Joaquín, acercándose con un ramo de flores de cempasúchil. Extrañamente en paz, respondió Elena. Por primera vez desde que regresé, siento que estoy haciendo lo correcto. Los últimos meses habían sido un torbellino de actividad. La confesión de Mendoza había desatado una investigación federal que había revelado la magnitud de la corrupción y los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante los años 90. Varios exfuncionarios habían sido arrestados, incluyendo al coronel Ramírez, quien había sido extraditado desde su retiro en Florida. ¿Supiste que el padre Anselmo finalmente confesó?, dijo Joaquín. ¿En serio? Ayer. Llamó desde Oaxaca y pidió hablar con las autoridades.
Dijo que ya no podía vivir con el peso de la culpa. Elena asintió. Durante las últimas semanas, varios de los cómplices menores habían comenzado a confesar voluntariamente. Algunos por remordimiento genuino, otros porque los fenómenos paranormales en sus casas se habían vuelto insoportables. ¿Y los espíritus? Más tranquilos. Esperanza dice que están esperando la ceremonia de reinhumación. La ceremonia estaba programada para el día siguiente. Los cuerpos exhumados serían trasladados del laboratorio forense al cementerio municipal, donde recibirían sepultura digna en presencia de las familias sobrevivientes que habían podido ser localizadas. Miguel se acercó a ellos, vestido con su mejor sotana. En los últimos meses había perdido peso, pero paradójicamente parecía más saludable. Las ojeras habían desaparecido, y por primera vez en años, dormía sin pesadillas. Las familias ya están llegando, anunció. Conseguimos localizar a parientes de 18 de las 23 víctimas. Elena sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Muchas de esas familias habían pasado 30 años sin saber qué había pasado con sus seres queridos, imaginando que habían huido a Guatemala o que habían sido reclutados por grupos insurgentes. ¿Qué hay de los otros 5? Para ellos será una ceremonia simbólica. Pero sus nombres estarán en el monumento junto con los demás. Esa noche, Elena caminó por última vez hacia la iglesia de San Damián. Los trabajos de restauración habían comenzado, y pronto el edificio sería reconsagrado como un memorial para las víctimas. Los vitrales habían sido cuidadosamente restaurados, y aunque los rostros ya no aparecían en ellos, Elena podía sentir una presencia pacífica en el lugar. Esperanza la esperaba en el interior, arrodillada frente al altar donde ahora crecían flores silvestres a través de las grietas en el suelo. ¿Cómo están?, preguntó Elena. En paz, pero aún no completamente libres. Mañana, cuando sus cuerpos descansen en tierra bendita, podrán partir. ¿Partir a dónde? Esperanza sonrió. A donde van todos los que mueren en paz. Al lugar donde no hay dolor, ni injusticia, ni olvido. Elena se arrodilló junto a ella. ¿Crees que me perdonarán? ¿Por lo que hizo mi padre? Ya te perdonaron hace mucho tiempo. Tú les diste lo que más necesitaban, una voz para contar su historia. La ceremonia de reinhumación se llevó a cabo al día siguiente bajo un cielo despejado. Cientos de personas se congregaron en el cementerio, incluyendo funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas que habían viajado desde diferentes partes del país. Elena observó cómo cada ataúd era bajado cuidadosamente a su tumba definitiva. Los familiares lloraban, pero no era un llanto de desesperación, sino de alivio. Finalmente sabían dónde estaban sus seres queridos. Miguel ofició la ceremonia con una voz firme y clara. Hermanos, nos reunimos hoy no solo para despedir a nuestros muertos, sino para prometerles que sus nombres nunca serán olvidados, que su historia será contada a las futuras generaciones, y que su sacrificio no fue en vano. Cuando el último ataúd fue sepultado, Elena sintió una brisa suave que llevaba el aroma de las flores de cempasúchil. Por un momento, creyó ver figuras translúcidas de pie junto a las tumbas, hombres, mujeres y niños que sonreían con gratitud antes de desvanecerse en la luz del atardecer. Se han ido, susurró Esperanza. Finalmente han encontrado la paz. Esa noche, Elena cenó con Miguel en la casa familiar. Por primera vez en años, la conversación fue relajada, sin el peso de secretos terribles entre ellos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Miguel. Me voy a quedar, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma. Voy a convertir mi investigación en un libro. La historia de San Damián debe ser contada completa. ¿Y tu vida en la Ciudad de México? Esa vida terminó cuando regresé aquí. Esta es mi verdadera casa. Miguel sonrió. Me alegra escuchar eso. El pueblo te necesita. Hay otras historias que necesitan ser contadas, otras injusticias que necesitan ser reveladas. Elena asintió.
Había comprendido que su trabajo como antropóloga no era solo académico, sino profundamente humano. Su misión era dar voz a los silenciados, preservar la memoria de los olvidados, y asegurar que la verdad prevaleciera sobre la conveniencia política. Un año después, Elena publicó Los rostros en la ventana, la masacre olvidada de San Damián, un libro que se convirtió en un bestseller nacional y que fue traducido a varios idiomas. La obra no solo documentaba los eventos de 1994, sino que también exploraba las consecuencias del silencio y la importancia de la memoria histórica. La iglesia de San Damián fue reconsagrada como el memorial de las víctimas de la violencia política en Chiapas. Los vitrales restaurados ahora mostraban escenas de paz y reconciliación, y una placa de bronce en la entrada llevaba los nombres de las 23 víctimas. Miguel continuó como párroco, pero ahora su ministerio se centraba en la justicia social y la preservación de la memoria histórica. Joaquín se convirtió en el director del memorial, dedicando su vida a educar a las nuevas generaciones sobre los peligros del olvido y la importancia de la verdad. Esperanza siguió trabajando como curandera, pero ahora también servía como guardiana espiritual del memorial, ayudando a otras familias que buscaban a sus desaparecidos y consolando a los que habían perdido seres queridos en la violencia. Elena estableció su oficina en la casa familiar, desde donde continuó investigando casos de desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos en todo el sureste mexicano. Su trabajo había encontrado su verdadero propósito: asegurar que ninguna víctima fuera olvidada, que ninguna injusticia permaneciera en silencio. En las noches tranquilas, cuando caminaba por la plaza de San Cristóbal, Elena a veces miraba hacia el memorial de San Damián. Los vitrales brillaban suavemente bajo la luz de la luna, pero ya no mostraban rostros desesperados. En su lugar, reflejaban la paz de aquellos que habían encontrado justicia y descanso eterno. Los muertos de San Damián habían encontrado finalmente su paz, pero su legado vivía en cada historia contada, en cada verdad revelada, en cada acto de justicia que su sacrificio había inspirado. Elena sabía que su trabajo apenas comenzaba, pero también sabía que nunca más estaría sola en su búsqueda de la verdad. Los rostros en la ventana se habían desvanecido, pero sus nombres permanecerían grabados para siempre en la memoria de un pueblo que había aprendido que la justicia, aunque llegue tarde, siempre llega para aquellos que tienen el valor de buscarla. Fin.